Un dueño abandona a su perra junto con sus cachorros recién nacidos en la carretera, sin saber que pronto la vida le enseñaría una lección. Jamie caminaba lentamente por la calle adoquinada, con el sol de la tarde acariciando su rostro. El aire estaba impregnado de ese aroma fresco que solo se percibe después de una tormenta, y todo en el pequeño pueblo parecía estar en calma. Sin embargo, en el corazón de Jamie no había paz. A pesar de las risas de los niños que jugaban en la plaza y el sonido lejano de los pájaros volando en círculos sobre los árboles, él solo podía pensar en una cosa: llegar a casa y ver a Sam. Sam no era solo su perra. Para Jamie, ella representaba todo lo que quedaba de su vida. Aunque su vida era sencilla, había sido feliz. Cada día, al llegar a casa, Sam estaba allí, con esos ojos llenos de una luz tan pura y auténtica que, incluso en los momentos más oscuros, lograba arrancarle una sonrisa. Su pelaje marrón y brillante, sus saltos alegres, la forma en que movía la cola al verlo llegar, todo en Sam hablaba de una devoción inquebrantable. Jamie solía pensar que sin Sam su mundo sería un lugar más frío y solitario, y en cierto sentido, lo era. Cuando abría la puerta de su pequeña casa y veía a su perra correr hacia él, todos los problemas parecían desvanecerse, aunque solo fuera por un momento. Lanzar la pelota una y otra vez, verla correr incansable por el patio, escuchar sus jadeos de emoción eran pequeños placeres que mantenían su vida a flote. Pero ese día, mientras avanzaba por la calle hacia su hogar, Jamie sentía un nudo en el estómago, una inquietud que no podía explicarse. Algo en el aire, en el cielo, o tal vez solo en su corazón, le decía que esta vez las cosas no serían como siempre. El eco de sus pasos resonaba en la acera vacía, y con cada paso la sensación de que algo iba a cambiar crecía más y más. Al girar la esquina, vio su casa, sencilla y acogedora, con el viejo árbol en el patio y la cerca de madera que él mismo había construido. Desde lejos, pudo ver a Sam sentada pacientemente en la puerta, moviendo su cola lentamente, como si supiera que Jamie estaba cerca, pero sin la efusividad de otras veces. Era como si también ella sintiera que algo estaba a punto de romperse. Jimmy aceleró el paso, ansioso por cruzar la distancia que lo separaba de su amiga fiel, pero en el fondo, el mismo nudo en su pecho le susurraba que todo estaba a punto de cambiar, que los días felices en los que Sam lo recibía con su alegría incondicional estaban contados, aunque él no supiera por qué. Ese día, el mundo de Jamie comenzaría a desmoronarse, y lo único que quedaría para él sería el amor inquebrantable de su perra, hasta que incluso eso se convirtiera en un recuerdo doloroso. Los días de Jamie comenzaron a teñirse de un gris implacable, un color que no se desvanecía ni con el paso de las horas. Todo empezó con pequeños desacuerdos en casa, frases lanzadas al aire que parecían inofensivas, pero que dejaban una herida sutil, como un cuchillo que se clava lentamente. Isabela, su esposa, había dejado de mirarlo a los ojos, de buscar refugio en sus palabras, y cada noche el silencio se hacía más pesado entre ellos, como un muro invisible que los alejaba. La tensión crecía. Al principio, fueron simples diferencias de opinión, discusiones por cosas insignificantes, pero pronto esos pequeños momentos se convirtieron en explosiones repentinas de frustración y dolor. Jamie sentía que cada vez que intentaba acercarse a ella, la distancia entre ellos se agrandaba. El amor que una vez compartieron se había convertido en algo quebradizo que podía romperse con el más mínimo roce. Una noche, la tormenta que había estado gestándose por meses finalmente explotó. Los gritos llenaron la casa, rebotando en las paredes y resonando en cada rincón vacío. Las palabras se convirtieron en armas afiladas, y aunque Jamie intentaba detenerse, ya era demasiado tarde. Isabela, con la mirada endurecida y los ojos llenos de lágrimas, lo miró con una decisión que él no pudo evitar. «Me voy, Jamie», susurró con voz rota mientras recogía apresuradamente sus cosas. Jimmy la observaba inmóvil, como si de algún modo no creyera lo que estaba pasando, pero lo sabía. Sabía que esa noche no era como las otras. Sabía que el portazo que resonaría al final de esa discusión sería el último que escucharía. Isabela se fue, y con ella se llevó el último resquicio de luz que había en la casa. El sonido del portazo fue como el eco de un corazón que se partía,
y Jamie se quedó allí, en medio de la sala, sin saber cómo reparar lo que acababa de romperse. El silencio que siguió fue aún más devastador que los gritos. Era un vacío que lo tragaba todo, una oscuridad que se filtraba en cada rincón, envolviéndolo en una soledad insoportable. Los días comenzaron a fusionarse en una interminable sucesión de horas vacías. Jamie se sentaba en su sillón favorito, mirando la televisión sin realmente ver. Sam, su fiel compañera, intentaba acercarse a él, moviendo la cola suavemente, buscando su atención, pero Jamie estaba atrapado en su propio dolor y no podía ver más allá de la tristeza que lo envolvía. Los ladridos juguetones de Sam, que antes le traían alegría, ahora parecían solo un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. El patio, que antes estaba lleno de risas y carreras, se había convertido en un lugar vacío y frío. La pelota que solía lanzar para Sam yacía olvidada en una esquina. Aunque la perra seguía intentando acercarse, moviendo la cola con esa esperanza inquebrantable que solo un perro puede tener, Jamie ya no era capaz de responderle. Estaba atrapado en una jaula invisible de tristeza y arrepentimiento, incapaz de salir. Cada vez que miraba a Sam, una punzada de culpa lo atravesaba. Sabía que estaba fallándole, pero no tenía fuerzas para cambiar. Sam, por su parte, no entendía por qué Jamie ya no jugaba con ella, por qué ya no la acariciaba ni le hablaba como antes. Ella lo observaba desde la distancia, con esos ojos llenos de amor incondicional, esperando pacientemente, como si creyera que en cualquier momento las cosas volverían a ser como antes. Pero no lo hicieron. La tristeza de Jamie lo consumía más y más, como un pozo sin fondo. Los días se volvían cada vez más oscuros, y Sam, la única fuente de luz que le quedaba, comenzó a convertirse en un reflejo de todo lo que había perdido, una carga, un recordatorio constante de su soledad y su incapacidad para recuperar lo que alguna vez tuvo. Fue en uno de esos días, cuando la tristeza y la ira se entrelazaron de forma irremediable, que Jamie tomó una decisión impulsiva. Con las manos temblorosas y el corazón aplastado por el peso de su propio sufrimiento, miró a Sam y a sus recién nacidos cachorros con una mirada vacía, desprovista de la ternura que alguna vez tuvo. Ya no los veía como sus compañeros de vida, sino como una carga que ya no podía soportar. La ira llenaba cada rincón de su casa, gritando todo lo que había fallado y todo lo que había perdido. Sam, su perra leal, era un recordatorio viviente de los días felices cuando Isabela aún estaba a su lado y el mundo tenía sentido. Pero ahora, cada vez que la miraba, algo dentro de Jamie se retorcía. Ya no veía a su amiga fiel, sino una sombra de lo que alguna vez fue su vida. Los cachorros recién nacidos de Sam se movían a su alrededor, gimiendo por hambre y necesidad. Con el corazón endurecido por el dolor, Jamie ya no podía soportar más. Todo se había convertido en una carga insoportable, y su mente, oscurecida por la tristeza, llegó a creer que deshacerse de ellos sería la única forma de encontrar un respiro, un momento de paz. Esa noche, con el alcohol quemando en su garganta y nublando su juicio, Jamie tomó una decisión que lo marcaría para siempre. Su respiración era pesada e irregular, y sus manos temblaban mientras se movía por la casa. Buscó una vieja caja de cartón, de esas que ya habían perdido su firmeza con el tiempo, y uno por uno comenzó a meter a los cachorros dentro. Los pequeños se movían inquietos, sin entender lo que estaba ocurriendo, emitiendo quejidos que resonaban en el corazón de Jamie como un eco distante, un lamento que intentaba ignorar. Sam, desde un rincón, observaba con sus grandes ojos oscuros llenos de angustia. Sabía que algo no estaba bien, lo había sentido desde que Jamie dejó de prestarle atención, desde que sus ojos ya no brillaban al verla. Ahora, mientras lo veía colocar a sus cachorros en la caja, Sam sintió una profunda desesperación. Se acercó lentamente, moviendo la cola en un gesto de súplica, intentando de alguna manera cambiar lo que estaba a punto de suceder. Pero Jamie no podía mirarla. Cada vez que sus ojos se encontraban con los de Sam, algo dentro de él se rompía. Sabía que lo que estaba haciendo era un acto de traición,
pero el dolor que cargaba en el pecho nublaba cualquier otra emoción. No quedaba espacio para la razón ni para el amor que una vez sintió por ella. Con los cachorros en la caja y Sam mirándolo con esos ojos tristes que lo seguían a todas partes, Jamie llevó la caja al coche. El trayecto fue silencioso, solo interrumpido por los pequeños gemidos de los cachorros y el sonido del motor en la oscuridad de la noche. Cada kilómetro que recorría lo alejaba no solo de su casa, sino también de sí mismo. Con cada curva, con cada tramo de carretera, sentía que estaba dejando atrás una parte de su alma. Al llegar al arroyo, el lugar que solía ser su refugio en los días más oscuros, todo parecía envuelto en una calma inquietante. El agua fluía suavemente, pero el aire estaba frío, como si el paisaje supiera lo que estaba por ocurrir. Jamie detuvo el coche y, sin pensarlo dos veces, bajó con la caja en las manos. No había mirado a Sam en todo el trayecto, no podía permitírselo. Su mente estaba en caos, un torbellino de emociones que lo arrastraban hacia un abismo del que sabía que no podría escapar. Dejó la caja en la orilla del arroyo, el cartón viejo rozando el suelo húmedo. Los cachorros se movían dentro, inquietos, buscando el calor y la seguridad de su madre, mientras Sam observaba desde la distancia, inmóvil. El corazón de Jamie latía desbocado, su respiración era agitada, pero su mente estaba cerrada. No podía permitirse sentir en ese momento. Cuando se dio la vuelta para regresar al coche, Sam corrió hacia la caja, olfateando frenéticamente, tratando de entender por qué su dueño, su amigo, los estaba dejando allí. Sus ojos, llenos de desesperación, buscaban a Jamie, pero él no la miró. No tuvo el valor de hacerlo. Subió al coche y arrancó, acelerando para alejarse lo más rápido posible de aquella escena. Sam corrió tras el coche, sus patas golpeando el suelo húmedo con fuerza, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Jimmy ya estaba lejos, y con él se había ido cualquier rastro de la vida que alguna vez compartieron. La perra se quedó allí, jadeando con el corazón roto y los cachorros temblando a su alrededor, incapaz de comprender por qué había sido abandonada por aquel que amaba más que a nada en el mundo. Así, Jamie se marchó, dejándolo todo atrás. Pero lo que no sabía en ese momento era que al dejar a Sam y a sus cachorros, también estaba abandonando la última posibilidad de redención, el último vínculo con el amor incondicional que había tenido en su vida. Cada kilómetro que lo alejaba de ese lugar era un paso más hacia el abismo en el que ya estaba cayendo. El sol de la mañana despuntaba tímidamente, lanzando rayos dorados que se filtraban a través de las hojas del bosque cercano. Eloisa, la curandera del pueblo, recorría su camino habitual hacia el arroyo, donde recolectaba hierbas medicinales. Su andar era sereno, casi ritualista, como si sintiera la conexión con cada planta que tocaba. Ese día, sin embargo, algo distinto flotaba en el aire. Había un silencio extraño, interrumpido solo por el murmullo del agua y un leve sonido que parecía llegar desde más adelante. Eloisa detuvo su andar y aguzó el oído. Era un sonido suave, como un lamento, el tipo de llanto que corta el alma aunque apenas sea audible. Con pasos cuidadosos, siguió el rastro de ese sonido hasta que, a la orilla del arroyo, su corazón se encogió ante la escena que encontró. Junto a una caja de cartón raída y húmeda, una perra de ojos grandes y tristes estaba acurrucada, rodeada por sus cachorros temblorosos. El corazón de Eloisa se apretó al ver a Sam. La perra, con los ojos llenos de miedo y dolor, la miraba como si estuviera decidiendo si podía confiar en esa extraña figura que se acercaba. Había una vulnerabilidad palpable en su mirada, una mezcla de desesperación y esperanza. Eloisa, entendiendo el sufrimiento que emanaba de esa pobre criatura, se arrodilló suavemente frente a ella. «Todo está bien, pequeña. Estoy aquí para ayudarte», murmuró con una voz suave que parecía acariciar el aire. Sam retrocedió ligeramente, protegiendo a sus cachorros con el cuerpo, pero algo en la energía de Eloisa la tranquilizó. Poco a poco, permitió que la curandera se acercara. Eloisa tomó en sus manos a uno de los cachorros más pequeños, tembloroso de frío, y lo sostuvo con el cuidado que se le da a algo frágil,
como si fuera un cristal que podría romperse en cualquier momento. Tan insignificante como una hoja arrastrada por la corriente, así se sentía Jamie mientras yacía entre las piedras del arroyo. Fue en ese estado de derrota total donde Eloisa lo encontró. Al acercarse para recoger hierbas, vio una figura caída y al acercarse más, reconoció al hombre roto que yacía cubierto de suciedad y abandono, igual que los cachorros que había rescatado días atrás. ¿Puedes oírme?, preguntó suavemente, arrodillándose junto a él. Jamie apenas pudo abrir los ojos, demasiado débil para responder. Con la misma paciencia y compasión con la que había tratado a Sam, Eloisa lo ayudó a levantarse. Conmovida por el estado de este hombre, tan perdido como la perra que había encontrado, lo llevó de vuelta a su hogar, ofreciéndole el mismo refugio que le había dado a Sam y sus cachorros. Los días que siguieron fueron de recuperación para Jamie, tanto física como emocionalmente. Eloisa le ofrecía alimentos calientes, tés calmantes y palabras de consuelo, aunque al principio él no podía escucharlas. Con el tiempo, algo comenzó a cambiar en él. La presencia constante de Sam, quien lo observaba con esos ojos que parecían recordarlo todo, empezó a remover algo dentro de Jamie. Sabía que ella lo reconocía y lo miraba con una mezcla de curiosidad y dolor. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Jamie sentía un nudo apretarse en su garganta. Finalmente, una tarde mientras Eloisa preparaba la cena, Jamie no pudo más. El peso de su culpa lo aplastaba. Con voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas, confesó todo. Habló de cómo había abandonado a Sam y sus cachorros, de cómo el dolor lo había cegado hasta el punto de traicionar a la única criatura que lo amaba incondicionalmente. Las palabras brotaban de él como un río desbordado, y mientras hablaba, las lágrimas fluían libremente por su rostro. Eloisa lo escuchó en silencio, comprendiendo el profundo arrepentimiento en cada palabra. Sam, que lo había estado observando, se acercó lentamente. Jamie, esperando que ella lo rechazara, extendió su mano temblorosa hacia ella. Pero para su sorpresa, Sam no se alejó. En cambio, acercó su hocico a la mano de Jamie y la lamió suavemente, en un gesto cargado de perdón. En ese momento, Jamie rompió a llorar, un llanto profundo que arrastraba meses de dolor y culpa. Abrazó a Sam con la fuerza de alguien que había perdido todo y, de algún modo, lo había vuelto a encontrar. Era como si ese gesto sencillo, esa muestra de amor incondicional de Sam, fuera la llave que desataba todas las cadenas que lo mantenían prisionero de su propio sufrimiento. Eloisa, emocionada, observaba la escena. Sabía que Jamie aún tenía un largo camino por recorrer, pero también sabía que el perdón, tanto de Sam como de él mismo, era el primer paso hacia su redención. Los días en la casa de Eloisa transcurrieron en una tranquila serenidad, envueltos en la paz que solo la naturaleza y la paciencia pueden brindar. Aunque Jamie había comenzado a sanar, las heridas internas seguían sin cicatrizar por completo. El peso de su culpa lo seguía como una sombra constante. A pesar de estar rodeado de un ambiente de paz, sentía que algo dentro de él seguía roto, una pieza perdida que no sabía si podría recuperar. Sin embargo, la presencia de Sam era constante. La perra, que alguna vez fue abandonada, ahora estaba siempre cerca de él, observando con esos ojos profundos que parecían entender todo sin necesidad de palabras. Sam no guardaba rencor. Para ella, el pasado no era más que un eco distante. Su amor incondicional seguía intacto a pesar de todo lo que había sucedido, recordándole a Jamie que el perdón estaba al alcance de ambos. Una tarde, mientras Jamie estaba sentado en el patio contemplando el horizonte, Sam se acercó. Él la vio venir con su andar tranquilo y sus ojos atentos. Se sentó junto a él, sin hacer ruido, simplemente estando allí, como siempre lo había hecho. Jamie bajó la mirada hacia ella y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un deseo genuino de acercarse. Extendió la mano con una suavidad que reflejaba la fragilidad de su corazón y la posó sobre la cabeza de Sam. Sus dedos acariciaron su pelaje con delicadeza, y en ese simple gesto, algo dentro de él comenzó a cambiar. Sam levantó la cabeza y lo miró con esos ojos llenos de bondad, su cola moviéndose lentamente en señal de aceptación. No había juicio en su mirada, solo amor puro y sencillo. Jamie sintió una oleada de emoción atravesarlo, y por un momento,
el nudo que llevaba tanto tiempo en su pecho comenzó a deshacerse. Había pasado tanto tiempo atrapado en su propio dolor que había olvidado lo que se sentía ser visto con amor. En esos ojos de Sam vio no solo el perdón, sino la posibilidad de empezar de nuevo. Eloisa, quien observaba la escena desde la puerta de la cocina, sonrió para sí misma. Sabía que el verdadero perdón no era algo que se diera de un día para otro, sino un proceso, un camino largo y, a veces, doloroso. Pero también sabía que Jamie había dado su primer paso hacia la redención. Al acercarse a Sam, no solo estaba buscando su perdón, sino el suyo propio. Esa misma noche, Eloisa decidió que era momento de hablar. Sentados a la mesa, con una vela iluminando suavemente la habitación, le habló a Jamie con la serenidad que caracterizaba su espíritu. El camino hacia el perdón empieza por uno mismo, le dijo, mientras sostenía una taza de té caliente entre sus manos. Lo que hiciste estuvo mal, y lo sabes, pero todos cometemos errores. El verdadero desafío es aprender a perdonarte a ti mismo. Jamie la escuchaba en silencio, con la mirada baja, sus manos temblando ligeramente mientras jugaba con los bordes de su taza. Las palabras de Eloisa resonaban en él, pero aceptar ese perdón, tanto de Sam como de sí mismo, aún le parecía una montaña imposible de escalar. Sin embargo, algo en su interior comenzaba a moverse. El muro de tristeza que lo había rodeado durante tanto tiempo empezaba a resquebrajarse. He visto cómo estás con Sam, continuó Eloisa con una sonrisa suave. Ella ya te ha perdonado. No guarda rencor. No vive en el pasado como solemos hacerlo nosotros. Para ella, todo lo que importa es el ahora, y en este momento, lo que ella quiere es estar contigo. Jamie levantó la mirada y encontró los ojos de Eloisa. Las palabras de la curandera eran un bálsamo para su alma herida. Nunca había pensado en el perdón de esa manera, siempre lo había visto como algo que debía ganarse, algo que se debía sufrir para merecerlo. Pero al mirar a Sam, quien en ese momento dormía pacíficamente a sus pies, se dio cuenta de que quizás el perdón no era una batalla, sino una entrega. Cuidando las mismas plantas, regando las marchitas y ayudando a la curandera a recolectar las hierbas que luego se convertirían en tés y remedios naturales, Jamie encontró una paz que no había conocido en mucho tiempo. Sin embargo, lo más significativo de su transformación no estaba en las plantas ni en las tareas cotidianas, sino en su relación con Sam. La perra, que lo seguía fielmente a cada paso, había sido su faro durante los momentos más oscuros. Jimmy se dio cuenta de que, aunque el perdón de Sam había sido inmediato, el perdón propio era un camino que él aún recorría. Pasaban horas juntos, Jamie lanzaba la pelota y Sam corría con esa energía y alegría inagotable, como si el dolor del pasado nunca hubiera existido. Jimmy observaba a Sam con admiración, viendo en ella una lección de vida que nunca podría haber aprendido de otra manera. Mientras la veía jugar con sus cachorros, enseñándoles a correr y a jugar, comprendía que el amor no era solo lo que había perdido, sino lo que estaba construyendo de nuevo, desde el principio. Con cada día que pasaba, Jamie sentía que su corazón se volvía más ligero. Donde antes solo había espacio para la tristeza y la culpa, ahora comenzaba a florecer la esperanza. No era un cambio dramático ni inmediato, sino un proceso lento, como el crecimiento de las plantas que cuidaba en el jardín. Era un recordatorio constante de que, aunque las heridas del pasado nunca desaparecieran por completo, podían cicatrizar con el tiempo y con el amor adecuado. Una tarde, mientras Jamie enseñaba a los cachorros a confiar en los humanos, Eloisa se le acercó. Había algo en su mirada, una mezcla de ternura y determinación. Jamie, comenzó ella, creo que ha llegado el momento de compartir tu historia con la comunidad. Jamie la miró, sintiendo su corazón acelerarse. Aunque había aceptado su pasado y comenzaba a perdonarse, la idea de contar su historia abiertamente, de exponerse ante los demás, lo llenaba de temor. No quería revivir la vergüenza ni enfrentar las miradas de juicio que temía recibir. Pero Eloisa lo miró con calma y le sonrió. La gente necesita escuchar tu historia, Jamie, no solo por lo que pasó, sino por lo que has logrado. Tu transformación es un ejemplo de lo que el amor, el perdón y la resiliencia pueden hacer en una persona. Hay otros, como tú, que se sienten perdidos, atrapados en su propio dolor. Tal vez al compartir tu experiencia,
les des la esperanza que necesitan para comenzar su propio proceso de sanación. Esas palabras calaron profundo en el corazón de Jamie. Aunque aún dudaba, sabía que Eloisa tenía razón. Quizás su historia, con todas sus sombras y luces, podría servir para algo más grande que él mismo. Quizás era hora de transformar el dolor en una herramienta para sanar, no solo su vida, sino también la de otros. El día del evento llegó antes de lo que Jamie esperaba. La pequeña tienda de hierbas de Eloisa estaba llena de personas del pueblo, curiosas por escuchar lo que Eloisa y su invitado especial tenían que compartir. Sam, siempre a su lado, permanecía sentada junto a él, con la calma y confianza que solo un perro fiel puede brindar. Cuando Eloisa presentó a Jamie, un murmullo recorrió la sala. Muchos lo recordaban como el hombre que lo había perdido todo, que se había alejado de la vida y se había dejado consumir por su propio dolor. Pero ahora, al verlo de pie junto a Sam, con la cabeza alta y la mirada firme, percibían algo distinto en él. Jimmy ya no era la sombra de su antiguo yo, había renacido de sus cenizas. Con voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme, Jamie comenzó a contar su historia. Habló de su relación con Sam, de cómo ella había sido su compañera más leal en los momentos felices y también en los más oscuros. Describió el dolor que sintió cuando su matrimonio se desmoronó y cómo ese dolor lo llevó a cometer el mayor error de su vida, abandonar a Sam y a sus cachorros. La gente escuchaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, mientras Jamie describía cómo, cegado por la tristeza y la culpa, había dejado a la única criatura que lo había amado incondicionalmente. Luego, con una voz más suave, habló de cómo Eloisa lo había encontrado, tanto a él como a Sam, y cómo ese encuentro cambió sus vidas para siempre. Compartió su proceso de sanación, de cómo había aprendido a perdonarse a través del amor de Sam y la sabiduría de Eloisa. El perdón, dijo Jamie mientras miraba a la multitud, no es fácil. No es algo que simplemente sucede, es algo que se construye con el tiempo, con esfuerzo y, sobre todo, con amor. Yo no merecía el perdón de Sam, pero ella me lo dio. Y gracias a eso, hoy estoy aquí, tratando de ser una mejor versión de mí mismo. La tienda estalló en un aplauso cálido y sincero. Jimmy sentía las lágrimas correr por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y gratitud. Había llegado al otro lado de su oscuridad, y no lo había hecho solo. Sam, que estaba sentada a su lado, se levantó y lo miró con esos ojos llenos de comprensión y amor. Jamie se agachó y la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo, un recordatorio de todo lo que había ganado al aceptar el perdón. Eloisa, con una sonrisa de satisfacción, tomó la palabra al final. Hoy hemos sido testigos del poder transformador del amor y del perdón. Jimmy nos ha enseñado que, sin importar lo profundo que caigamos, siempre hay una oportunidad para levantarse. Siempre hay una segunda oportunidad si estamos dispuestos a abrirnos al perdón. El evento terminó con abrazos, sonrisas y muchas palabras de apoyo de la comunidad. Jimmy sentía que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Su historia había tocado corazones, y él sabía que al compartirla no solo había ayudado a otros, sino también a sí mismo. A partir de ese día, la tienda de Eloisa se convirtió en un lugar no solo para sanar el cuerpo, sino también el alma. Las personas venían no solo por las hierbas, sino también para compartir sus historias, para buscar consuelo y recordar que siempre hay un nuevo comienzo, incluso cuando todo parece perdido. Así, la historia de Jamie, Sam y Eloisa se convirtió en un símbolo de esperanza para todo el pueblo. Una lección viviente de que el amor y el perdón tienen el poder de transformar las heridas más profundas en oportunidades de renacer. Los días que siguieron al evento en la tienda de Eloisa estuvieron llenos de una nueva luz. Aunque la historia de Jamie estaba marcada por la sombra de errores pasados, había encontrado algo mucho más valioso en ese viaje, el perdón, tanto de Sam como de sí mismo. Con cada paso que daba, ahora imbuido de una profunda gratitud por la segunda oportunidad que la vida le había brindado,
comprendía el verdadero regalo que Sam representaba. La pequeña tienda de Eloisa se transformó en un espacio donde las personas no solo venían a curar sus cuerpos, sino también sus corazones. La historia de Jamie y Sam, que al principio era solo un relato de dolor y pérdida, se convirtió en un símbolo de esperanza para toda la comunidad.